Bueno, ya está con nosotros nuestro querido colaborador Andrés Fernández, divulgador, experto de la ciencia de la UNAM, con quien vamos a platicar, fíjense qué interesante, de la geografía del crimen. ¿Cómo toca la ciencia? Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente, Gaby, un gusto para platicarte también de cómo la geografía ahora puede aplicarse para prevenir pues, los delitos que ocurren cotidianamente en la Ciudad de México, sobre todo robos a casa habitación, robos a vehículos y los homicidios. Fíjate que para esto investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM están tomando herramientas de la criminología ambiental para poder estudiar, fíjate que 3 elementos básicos que están involucrados en un delito, que es la víctima, el agresor y el contexto donde se desarrolla el crimen. Y a veces parecería de manera como superficial si fue en un callejón o si fue a espacio abierto, pero para los urbanistas y los geógrafos tiene mucho peso. ¿Por qué? Analizan la interacción que tuvo estos 3 elementos y sobre todo el comportamiento del agresor. Es decir, si en el contexto en el que fue cometido el crimen hacía mucho calor, hacía mucho frío, llovía, había ruido, había una fábrica cercana al lugar de los hechos, o por ejemplo, las vías estaban entrelazadas para poder escapar. O sea, son muchos factores que se van dando un teje de la información. Entonces, aquí la ciencia tiene mucho que aportar, porque tanto psicólogos ambientalistas, urbanistas, geógrafos van delimitando y a partir de esa información van creando una base de datos a nivel estadístico para poder predecir cuáles son las condiciones más favorables o qué motivaciones tiene el posible delincuente. Claro, se hacía calor y que actuaron en la sombra, etcétera. Esto de alguna manera, a forma de conclusión, Andrés, digamos, desmitifica algunos asuntos de no dejes tu coche en un callejón oscuro porque te lo van a desvalijar o nunca camines sola de tal lado de la acera. ¿Sí podríamos desmitificar estos temas? Es correcto, porque funcionamos o creemos a partir de lo que le sucede al vecino o nuestros amigos nos han platicado, pero lo que han encontrado los geógrafos es que, por ejemplo, en un callejón cerrado, es más difícil que te roben tu vehículo a un callejón abierto a plena luz del día, porque tienen más posibilidades de escapar. Entonces, a veces nos dan información que posiblemente nos pueda servir para poder prevenir durante el transcurso del día y no ser víctimas de la delincuencia. Qué interesante la ciencia en la prevención del delito, los geógrafos y urbanistas. Un aplauso a la gente de la UNAM. Gracias, Andrés. Nos vemos el próximo lunes para seguir platicando de este tema. Claro que sí, un gusto para poder platicar sobre la ciencia, aplicar a nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Te seguimos en las redes sociales que aparecieron en pantalla. Hay más información. Gracias, Andrés.